Bueno, y hoy en nuestra sección de la entrevista nos vamos al vagón de cola, donde nos espera de nuevo Juan Luis Argudo. Le recordaréis de nuestro capítulo 1, donde nos estuvo hablando del Metro de Madrid. Y como nos dejó muchas historias pendientes por contarnos, hoy vuelve y nos va a hablar de su etapa en las cercanías de Madrid. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Juan, Juan Luis, perdón. buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues son ¿Cómo, etapas cómo nuevas. fue, sí, cómo fue ese cambio de trabajar en metro a pasar a trabajar en cercanías de Madrid? En realidad, yo en el año 88 era el jefe del servicio de trenes de metro. El puesto de mando dependía de mí, los maquinistas, los inspectores, etcétera. La gestión de la energía también la teníamos en el servicio. Y hubo un momento en que a mi director general, que era Javier Bustinduy, que es una persona que desgraciadamente ha fallecido, pero que yo me acordaré siempre de él, pues le requirieron de Renfe, le llamaron para montar las cercanías, el sistema de cercanías, el transporte de cercanías, que es un nuevo producto, en Renfe, en lo que es en todo, digamos, en las ciudades más importantes de España. Y pues él dijo, pues vamos a ver, ¿y de quién tiro yo? Porque lo que Renfe pretendía en aquel momento, había un proyecto político detrás, porque había unos problemas de congestión enormes en las grandes ciudades, en Madrid en concreto, pues al final acabé yo yéndome a Renfe con él. Entonces, fue de rebote de baloncesto, porque iba a ir otra persona, pero al final hubo una serie de cambios y sin querer, pues me dijo, Juan Luis, ¿te vienes conmigo? Yo me fui con él. Y entonces, ¿qué era lo que se pretendía en ese momento? Pues que hubiese un servicio en Renfe similar al de Metro. Pero los de Renfe no sabían hacerlo. Renfe estaba acostumbrado a que los trenes tuviesen unos intervalos enormes, tuviesen unas velocidades determinadas, tuviesen unas aceleraciones determinadas y muy diferentes a Metro, pero no sabían llevar un tren a 3 minutos de otro. Y eso es una cultura que la tienes que tener muy imbuida y tienes que haber trabajado mucho en ese tipo de servicio. Y yo como venía ya tuve mi etapa anterior en mantenimiento, que es la anterior charla que hemos tenido, y después estuve en movimiento sí aprendes, porque aprendes a hacer gestión de tráfico de un tren con otro a 3 minutos. Entonces eso en Renfe los descabalaron. Nadie pensaba que había un proyecto político detrás, sobre todo, y pensaban que los de Metro no teníamos nada que enseñar. Con lo cual, cuando yo llegué a Renfe, pues ahí me miraban por encima del hombro todos. Y este desgraciado que aparece por aquí, que se le ha ocurrido venir aquí, pero ¿qué pretenderá? Porque nosotros, el tótem en Renfe era la locomotora. Una locomotora de 3.000 caballos, o sea, aquello ya era el no va más. Y trenes de cercanías, pues las trenes de cercanías, ¿para qué, no? Pues los 4 que había. Entonces, yo llegué a Renfe, me llamaron, acordé irme, me fui con mi anterior director general de Metro y empezamos a desarrollar el servicio. Lo primero que hubo que hacer fue montar un equipo. Y el equipo en aquel momento fue curioso porque se estaba produciendo una reorganización en toda la empresa. La empresa estaba organizada por zonas. Las zonas eran como las zonas militares, pues un responsable y en un área geográfica de todo, de todo, de todo. Y ese dependía directamente del presidente. Pero en aquel momento lo que se quería era empezar a hacer análisis y sectorizar toda la actividad del transporte ferroviario y se iba con la idea de crear unidades de negocio. Las unidades de negocio eran actividades específicas con cuenta de resultado específico y con responsables que diesen respuesta a esas exigencias. Entonces se creó en Renfe, antes de que se pasara a hacer las unidades de negocio, se creó lo que fue la Dirección Autónoma de Cercanías, que la creó, que nos comentaba Javier Bustinduy, que lamentablemente falleció hace poco. Bueno, hace ya unos años. Llegamos a Renfe y lo primero que me dijeron a mí era dónde quería sentarme, sin conocer a nadie. Y dije, bueno, pues ¿dónde está el puesto de mando? Dice, había 2 puestos de mando, uno en Atocha y otro en Chamartín. Y yo me quedé en el de Atocha
Y me dijeron, digo, ¿hay algún despacho al lado? Dice, sí, aquí hay. Y me metí, me acuerdo del despacho con un fleso viejo roto, que había un ordenador encima de un armario, y yo no sabía para qué sería aquello, y un despacho antiguo con unas rejas muy hermosas que no había forma de escaparse por allí. Como os comentaba hace un momento, pues resulta que había un cambio organizativo. Entonces se estaba deshaciendo lo que eran las zonas y en Renfe había una cultura de que yo tengo que estar enganchado a alguna organización. Entonces a mí, la persona que era el director de zona en aquel momento me dijo, hay una serie de personas que son muy válidas y te pueden interesar. Y bueno, pues yo elegí entre ellos a una persona que para mí fue mi mano derecha durante todo el tiempo de cercanías y con el cual me empecé a apoyar para montar la gerencia de cercanías, porque yo no conocía a nadie en Renfe, es que no conocía a nadie. Conocía al director de zona, al subdirector de zona, pero de un par de reuniones. Yo no sabía de qué era aquello. Inclusive no sabía ni cómo eran las instalaciones de Renfe. O sea, tiró en paracaídas en el día D, en mitad de la campiña. O sea, tiros por todos los lados. Y sobre todo con aquello de que este viene de metro. La cantinera de este viene de metro y ¿qué nos va a enseñar? A nosotros que somos la leche. Bueno, pues resulta que hay productos diferentes que la sociedad los está esperando. Y creamos la gerencia de cercanías. Se creó la gerencia de cercanías. Lo primero se fue, digamos, la mano derecha que llevaba a todos los inspectores de movimiento, que es importante porque son los que mandan en la línea, los mandos intermedios de la línea, los que mandan en las estaciones. Y se creó una figura totalmente nueva fuera de reglamentación, que todo el mundo pensó que aquello no iba a servir para nada, que fueron los jefes de línea. Eso yo recuerdo hablar con Javier y decir, hay que hacer esto porque si no, no hacemos nada. Entonces el jefe de línea, una de las primeras cosas que tenía que determinarse era que no tenía despacho. Un señor que no tiene despacho. Este está viviendo en la línea sin despacho. Puede meterse en cualquier estación, pero no tiene despacho. Y es el responsable de la calidad de todo el servicio de la línea a nivel de transporte de cercanías. Buah. Tuve la enorme suerte de que personal, la gente de recursos humanos, me presentó una serie de personas que fueron un equipo maravilloso y estupendo, porque eran inagotables. Cuando los pobres se venían abajo yo los animaba y volvían a salir como jabatos otra vez al ruedo. Y esas personas se encargaron cada uno de una línea. Cuando llegué a Renfe, la línea de Parla y Fuenlabrada todavía llegaban a la estación antigua, la de Atocha, la que está cerrada, la que tiene las palmeras, donde está el AVE, pues allí a esa estación, en la parte más alta de la estación, allí llegaban esas dos líneas. Pues hubo un jefe de línea de Parla, otro de Fuenlabrada, otro de Alcalá el Escorial, el otro era desde Guadalajara a Cercedilla. Yo no me acuerdo si era así o no era así, pero las líneas transversales, una empezaba en Alcalá y la otra en Guadalajara, y llegaban a una Cercedilla y la otra hasta el Escorial. Estaba la línea de Aranjuez, por ejemplo, y todavía estaba sin abrirse y sin inaugurarse la estación de Atocha de cercanías, que aquí hubo un hándicap muy interesante. Entonces, poco a poco, bueno, pues conseguimos hacer el equipo de los jefes de línea. A los jefes de línea que no tenían experiencia en jefes de línea, porque nadie sabía que era un jefe de línea, hubo que sentarse y decir, vamos a empezar por esto y luego ya iremos más adelante. Y luego me di cuenta de que cada uno era un mundo en sí mismo, porque cada persona es un mundo en sí mismo, y salieron facetas alucinantes que fueron ejemplarizantes para todos. Y además se incorporó la primera mujer que fue jefe de línea, que era la que tenía la línea más controlada. Que se notó que llegaba una mujer, porque recuerdo muy bien que el jefe de una estación de la línea de Aranjuez, pues cuando llegó esta persona, salió en zapatillas de estar en casa. Y esta se le encaró y le dice, ¿usted quién es? Yo soy la jefe de línea. Y usted mañana con zapato negro, como los llevo yo. Y el día siguiente lo tiraba con zapatos negros. Bueno, se creó la estructura de jefe de línea y luego hubo que hacer una cosa muy importante. ¿Y por qué hacías tanto hincapié en que no tenían despacho los jefes de línea? ¿No queríais que se sentasen? Porque no quería que se sentaran, claro. Luego ellos hacían lo que querían, porque yo no les podía impedir nada, porque es que hicieron más de lo que yo pensaba que iban a hacer. Cuando a una persona le pides 10 y te hace 20, pues, ¿qué le dices?
pues animarle. Cuando está decaído, le animas, porque son auténticos fueras de serie. Y yo me recuerdo una persona que cuando me quise dar cuenta, pues había contactado ya con todos los alcaldes del norte de Madrid. Y se lleva con ellos estupendamente, pues un tío muy comercial. Y cuando yo me entero, digo, pero ¿lo que me estás contando? Y sí, yo lo llevo contando muy bien, con fulano, mengano, con este le he pedido no sé qué, le he dicho no sé cuánto, tal, digo, ¿pero qué me dices, Miguel? ¿Pero qué? Entonces estaban desarrollando personalidades que cada uno tenían, porque no se les había dado formación, es que eran personas sin formación. Personas el objetivo es este, arréglate como puedas. Y eran personas que a las 6 de la mañana estaban en la línea y se iban a casa a las 10. Ojo. También jornada completa. Ojo. Buenos horarios se manejan, sí. Y los sábados y los domingos nos veíamos, porque los sábados y los domingos, pues yo aterrizaba por Atocha y si no iba por Chamartín, nos iba por otro sitio, porque es que había que estar encima, sobre todo al principio.